Analitzeu els riscs. Imagineu una societat sense viatjar, sense poder contactar amb els vostres familiars, sense poder comprar coses per internet. Imagineu una societat sense la millora de l'economia, sense la lliure comercialització. Imagineu també que abolim tots els nostres drets. Imagineu que no tenim la sobirania nacional i que tampoc tenim les nostres llibertats que ens condicionen el nostre dia a dia. Imagineu una societat sense tots aquests beneficis. Doncs bé, bon dia, jurat, públic, companys, contraris. El meu nom és Ruth Miranda i soc de l'escola soc del Col·legi Maristet Chapairat Badalona. Estem formats per Gerard Gómez, Oriol Pomar, Marina Chiva i Damoy Prandi. I nosaltres us defensarem el nostre posicionament, el qual és: estem a favor en que la globalització sí és un fenomen positiu per la humanitat. Segons la nostra recerca, la globalització és un fenomen de desenvolupament universal, el qual facilita la difusió i extensió, creant una xarxa i internacionalitzant tots els països, en àmbits culturals, socials i polítics. I ho demostrarem amb el nostre primer argument, el qual és el procés social i cultural. Després el segon argument, que és de caire econòmic i són els beneficis que comporta la globalització. I el tercer argument, i l'últim, és l'expansió del sistema polític. Arrel del primer argument, la comunicació crea noves innovacions i així ens aporta molt de coneixement i contingut que ens enriqueix lingüísticament i culturalment. Doncs, així es fomenta també l'alfabetisme i la culturització. Com podem veure en aquest gràfic, l'alfabetisme a Espanya, segons la Universitat de Sevilla, ha disminuït i ara actualment és menys d'un 1% que la gent està analfabet, que no té cultura. I doncs, finalment, la comunicació i la tecnologia el que fa és que s'augmenten les capacitats acadèmiques i personals. Per altra banda, us preguntareu per què beneficia l'economia a la globalització. Doncs bé, us demostrarem que amb el turisme s'han obert nous mercats i així podem fomentar els països desenvolupats i en vies de desenvolupament. Tenim dues gràfiques de l'Organització Mundial del Turisme, una que demostra que el turisme afecta positivament a l'economia dels mercats emergents i després l'altra que fomenta les reparticions directes dels països entre 2013 i 2019 i hi ha una estimació molt elevada en el 2029. Després, per finalitzar amb els nostres arguments, tractarem un de caire més polític i us preguntareu què és la globalització política. Doncs bé, la globalització política el que fa és que desenvolupa les institucions i això es pot fer amb l'Organització de les Nacions Unides, que aquesta fa que tots els països estiguin conjuntament internacionalitzats i així poder fomentar les condicions que fan que actuem d'aquesta manera. Doncs bé, a més, ha augmentat considerablement el sistema democràtic en els governs, com podem veure en aquest mapa, que doncs, la democràcia mínima ha augmentat molt notablement i hi ha 167 països als quals tenen una democràcia mínima i després els restants són 27 els quals són totalitaris. La globalització, per concluir, és un concepte que engloba molts àmbits: la tecnologia, les comunicacions, la societat i la cultura. Doncs així, si la globalització és un conjunt d'aquests àmbits mencionats, llavors la globalització és un sinònim d'oportunitat del desenvolupament. Moltes gràcies. Hace mucho tiempo sucedió la primera guerra, fue la guerra de Troya. Griegos y troyanos se enfrentaron a lo largo de 10 años por el lema, la mujer más bonita del mundo. ¿Saben cómo acabó la guerra? Los griegos enviaron un caballo, el caballo de Troya, el cual desde fuera les pareció un regalo a los troyanos. Pero esto no era un regalo, era la destrucción de la ciudad. Del mismo modo que el caballo de Troya supuso la destrucción para la ciudad de Troya, la globalización supone la destrucción del mundo moderno. Buenas tardes, queridísimo público, queridísimo jurado y compañeros debatientes. Mi nombre es Nástil y juntamente como Javier Pérez, de la Constitución Monetaria. Todos se va a declarar la función eléctrica. Pep Llena declarar la conclusión. Y en Closama, que es mesa, vamos a demostrarles que claramente la globalización no es un fenómeno positivo para la humanidad. Para demostrar esto nos hemos querido centrar en tres argumentos, que son la subsidiariedad, la violación del principio de subsidiariedad, el caballo de Troya cultural
y el argumento de díscolos y rebeldes. Antes de empezar con nuestros argumentos, creo que es muy importante entender la pregunta del debate, ya que sin ello no hay debate. Y para ser lo más objetivos posibles, es tan importante decir también que no nos hemos querido centrar en una definición, sino que hemos hecho una definición objetiva, cogiendo varias definiciones de expertos y de diccionarios. La globalización es el proceso por el cual determinados bienes y servicios o influencias socioculturales se convierten gradualmente en similares en todas partes del mundo. Entendiendo ya esta definición, creo que podemos pasar a entender los argumentos. Nuestro primer argumento es el de la violación del principio de subsidiariedad. Hay un derecho, que es el derecho del principio de subsidiariedad, como muestra la Unión Europea, que lo acoge como un derecho, donde vemos que claramente la subsidiariedad es la obligación que tiene el gobierno, la autoridad más cercana al objeto, al pueblo, y donde el pueblo no puede llegar, tiene que llegar el gobierno. Me explico. Donde las familias no pueden llegar a cumplir sus derechos, es una obligación que el gobierno llegue a cumplir esto. Lo que hacemos con la globalización, como su nombre indica, es globalizar, es llevar este gobierno cercano lo más lejos posible. De esta forma se pierde el vínculo entre pueblo y autoridad, y estos no pueden llegar realmente a los problemas de la gente, como muestra este informe de la ONU, del Relator Especial de la ONU, donde vemos que no se saben realmente los problemas que hay en España, no se saben los problemas de extrema pobreza, etc. Nuestro segundo argumento, como han visto en el gancho, es el caballo de Troya cultural, y es que la globalización nos vende un sistema político, un sistema de igualdad, un sistema teóricamente capitalista, que puede parecer bastante atractivo al principio, pero esto es como un caballo. ¿Quién sabe si dentro hay guerreros? ¿Quién sabe si esto puede derivar en un régimen peor? Como por ejemplo, ¿quién sabe, quién me certifica a mí que lo que se va a globalizar es la igualdad y no se globaliza, por ejemplo, el sistema de Japón, que tantas vidas se ha llevado? ¿O quién sabe si no se globaliza Irán, el trato que le dan a homosexuales en Irán, o la igualdad de género? ¿Quién me certifica que esto no vaya a ser lo que se globalice? Nuestro tercer argumento es de díscolos y rebeldes. Teniendo en cuenta esta imposición que da la cultura, teniendo en cuenta esta homogeneización, como su nombre indica, de globalizar la cultura teniendo un uniforme, hay muchas culturas que son marginadas, hay muchas culturas que no aceptan el globalizarse, como vemos, por ejemplo, en tribus de África, como vemos, por ejemplo, en países que no tienen un mismo régimen capitalista, como por ejemplo países comunistas. Estos países quedan marginados y tienen un dilema. ¿Qué dilema? Pues que si se globalizan, renuncian a todo lo que son solo por globalizarse, y si no se globalizan, seguirán siendo pobres, haciendo que la desigualdad entre pobres y ricos, que teóricamente soluciona la globalización, no sea verdad, sino que se incremente. Ya para acabar, permítanme que lea una cita de Nelson Mandela, que hablaba precisamente de esta desigualdad entre pobres y ricos. Cuando la globalización significa, como tan a menudo significa, que los ricos y poderosos ahora tienen los medios de enriquecerse y empoderarse aún más, a costa de pobres y débiles, tenemos la responsabilidad de protestar en nombre de la libertad universal. Muchas gracias. Barreras, odio, desinformación, convivir, compartir, aportar una cultura, progreso. Público, jurado, debatientes, mi nombre es Gerard Gómez y yo, junto a mi equipo, vamos a defender que la globalización es un hecho positivo para la sociedad actual. Primero, ustedes nos han hablado del derecho subsidiario. Es una definición de la cual... Sí. ¿La globalización implica la comunicación o la comunicación la globalización? Esa pregunta la responderá más tarde mi compañero. ¿Por dónde iba? El derecho subsidiario, es decir, el acercamiento político al pueblo, es un hecho que nosotros defendemos completamente. Y ya les ha hablado mi compañera Ruth con el crecimiento de la democracia alrededor del mundo. 167 países poseen una democracia mínima, mientras que solo 27 de estos, más de 200 países, poseen un gobierno autoritario. Seguidamente ustedes nos han hablado de cultura, de que hay pueblos, usted ha citado textualmente, que no quieren globalizarse. Ahí usted mismo está afirmando que esos pueblos que no desean la globalización son aquellos que se van a quedar más atrás. Es decir, que la globalización implica progreso. Seguidamente, nos han expuesto que iban a hablarnos de algún tipo de rebeldía. Si no me equivoco, no me ha parecido escuchar ningún tipo de argumento
que haga referencia a esta exposición que nos ha ofrecido al principio. Ya hablando de nuestra línea argumental, nosotros, primeramente, a nivel social y cultural, defendemos completamente el fomento de la cultura, la aculturalización. ¿Mediante qué reglas miden ustedes los efectos positivos o detrimentales de la globalización? Repita, por favor. ¿Mediante qué reglas miden ustedes los efectos positivos o negativos de la globalización? Esa pregunta la responderá más tarde mi compañero. Seguidamente, como iba diciendo, nosotros fomentamos la culturalización, el fomento de una lengua única que nos permita comunicarnos globalmente, todo el mundo con todo el mundo. Seguidamente, a nivel económico, fomentamos el aumento económico, el creciente aumento del PIB alrededor del mundo. Si bien es cierto que no todos son beneficiados por este aumento del PIB y que existe una desigualdad, este también indica un progreso general. Es decir, sí, es cierto que no todos se benefician de esto, pero el progreso general existe. Más tarde les hablamos de política, del fomento de los derechos humanos, que es algo que la no globalización no posee, es decir, el fomento de los derechos de la educación, de la cultura, de los derechos de las mujeres, etc. Más tarde, volviendo al tema del aumento del PIB y de las desigualdades, esto también se puede enfocar desde una forma, digámoslo, sana, es decir, una competencia que obliga a la mejora y al progreso de las instituciones, tanto tecnológicas, científicas, culturales, sociales, etc. Así que, una vez más, público, jurado, debatientes, rompamos barreras, cooperemos, trabajemos juntos, progresemos y vamos a reconstruir la ciudad de Troya. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Javier Pérez Creus y hoy vengo en presentación del Colegio de la Parla para presentar nuestra postura, que es que estamos totalmente en contra de la globalización. Pues bien, a inicios del siglo XX, en Alemania, se comenzó a comercializar un medicamento que se conocía como talidomida, en formas muy parecidas a esta. Este medicamento se expandió a lo largo de toda Europa y realmente, cuando las mujeres embarazadas tomaban este medicamento, los niños nacían con deformaciones que tenían que vivir para toda la vida si es que pasaban de los 20 años. Realmente, la expansión de este medicamento fue permitida gracias a la elección, y no solamente esto, sino que además... ¿Es usted consciente de que la globalización es un fenómeno que surge hacia la década de 1960 con el auge de las nuevas telecomunicaciones? Estoy perfectamente consciente de ello, pero además, la década de los 60 fue el inicio de la globalización expandida. En cualquier caso, la talidomida tuvo efectos muy negativos y detrimentales para todos los ciudadanos de Europa, especialmente las mujeres que fueron afectadas por ello. Los argumentos del equipo rival han sido el proceso social y cultural, los beneficios de la globalización y la expansión del sistema político. Bien, en relación a su proceso social y cultural, están sacrificando las culturas en pos de una única. Y realmente los ejemplos a lo largo de la historia de civilizaciones que se agotan contra este fenómeno son notorios y muy conocidos, como por ejemplo Afganistán, Irán o Turquía. Realmente, cuando se intenta implantar una cultura extranjera, las civilizaciones nos han estado demostrando que vuelven sobre sí mismas en contra de esta implantación de un organismo. ¿Cómo pretenden ustedes que exista una comunicación posible entre culturas que no se entienden entre sí? Precisamente porque están intentando ser implantadas en otro país. La otra cultura llega a otro país, intenta imponerse y la otra se resiste y vuelve contra ella, y tanto es así que cuanto más se intenta implantar, más violencia es. En su argumento de beneficios de la globalización, sencillamente existen muchos ejemplos de que la globalización es un caballo de Troya, que es lo que estamos haciendo en nuestro argumento, es decir, va en un sentido y en otro. Por ejemplo, se puede instalar el turismo de borrachera, se puede mencionar también los suicidios en Japón, que si se implantase la cultura japonesa también incrementaría en otros países. Realmente son estas culturas las que estamos intentando introducir en nuestros sistemas. Finalmente, la expansión del sistema político. Están confundiendo ustedes democracia con subsidiariedad.
No porque todos los países tengan un gobierno que sea democrático, monárquico, oligárquico, teocrático, van a ser mejores. Esto no es una violación del principio de subsidiariedad, sino la creación de estructuras supranacionales que se alejan de las fuentes de problemas. Si una persona no puede hacer oír su voz a una organización supranacional, evidentemente es una violación del principio de subsidiariedad, que es lo que estamos defendiendo. Ustedes no están atacando el principio de subsidiariedad, sino la creación de las democracias. Nuestros argumentos han sido la subsidiariedad, el caballo de Troya y discos de realmente la relación del principio de subsidiariedad con la creación de la ONU es que es flagrante. Por ejemplo, la resolución 82 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que permitió la guerra de Corea del Sur sin tan siquiera preguntar a los ciudadanos de Corea del Sur. O también el caballo de Troya. Es que todos estamos pasando por el mismo proceso. Y es que realmente la globalización es una moneda que tiene dos caras. Normalmente nos centramos tan solo en la cara que vemos a primera vista y que nos es mucho más atractiva porque parece prometernos muchas cosas, pero realmente lo único que estamos haciendo es modernizarnos, no globalizarnos. Todos, desde el existencialismo hasta el renacimiento, pasando incluso por el helenismo griego, todas las culturas defienden el yo, y realmente el yo es por lo que el humano quiere singularizarse, y la globalización elimina ese yo. Por lo tanto, el hombre se revela. Muchas gracias. Vale, yo soy el Guillermo Marco, como ha dicho mi compañera anteriormente, y ahora trataré a resto de vuestros argumentos en la medida de esto. Para empezar a responder a vuestras preguntas sobre si la comunicación y la globalización van relacionadas, seguramente sea algo que se realiza, ya que al mismo tiempo que las comunicaciones se van desarrollando, la globalización usa estas y hace posible este desarrollo. Por otro lado, nos han preguntado en qué reglas nos basamos para decir que la globalización sea positiva. Yo ahora, a continuación, les daré unas pruebas, pero me gustaría preguntarles a ustedes las mismas preguntas. ¿En qué se basan ustedes para decir que es totalmente negativo? Por otro lado, ustedes han insinuado que gracias a la globalización los países pueden adoptar los fenómenos más negativos, como ahora bien la tasa de suicidios de Japón. Pero no obstante, ustedes no han mencionado que la globalización es un fenómeno de oportunidades, porque como pueden ver, países que estaban en una tasa de pobreza anteriormente, gracias al turismo de los sectores a los cuales la globalización contribuye a su desarrollo, ha fomentado el crecimiento económico de esos países. Por lo tanto, la globalización es un sinónimo de oportunidades. Gracias. Muy buenos días, hola presente, público asistente y compañeros del equipo igual. Mi nombre es Alejandro Salvador y junto a mi equipo hoy vengo a demostrarles que la globalización es un fenómeno que no es positivo para nosotros. Respondiendo a la pregunta del equipo rival, en primer lugar, ¿en qué nos basamos para medir los efectos? Pues en diversas gráficas, estudios, evidencias que hemos presentado ya, mientras que ustedes solo han presentado dos y ustedes todavía no han respondido a la pregunta. Siguiente, podemos decir que su segundo argumento de la economía, en su definición han dicho que son fenómenos sociales, culturales y políticos. Creo que no han hablado de economía. Y aunque hubieran hablado, están haciendo el capitalismo con economía. Y no es lo mismo, que lo comentaré en mi siguiente intervención. Por ejemplo, también hemos refutado con una evidencia que el turismo de borrachera no es ningún tipo de turismo que ayude a la humanidad. Y en segundo lugar, que la economía no precisamente está yendo bien con la globalización, sino que esta es causa de destrucción de empleo, guerras comerciales en todo el mundo y pobreza generalizada en muchos países, empezando por el nuestro, atribuidas por la ONU. Muchas gracias. Bueno, para empezar me gustaría entregarle al jurado. Bien, ustedes antes han mencionado que la globalización es un proceso donde el gobierno va más allá de fronteras, como si existiera un mismo gobierno para todo el mundo. Ahora bien, esto puede ser un sinónimo de oportunidad, de crecimiento de derechos, ya que como muestra esa evidencia que os hemos mostrado antes, es al mismo tiempo una oportunidad para que la democracia se extienda. Por otro lado, hace falta mencionar que la globalización de acuerdo. En sus anteriores intervenciones hace falta mencionar que ustedes han destacado informes que nos vienen de la mano de organizaciones mundiales. Si bien estamos de acuerdo en que la globalización es un sistema donde los países internacionalizan todos sus aspectos, como ahora bien la política, estas organizaciones en las que ustedes basan sus evidencias están creadas gracias al fruto de la globalización. Por tanto, la globalización es un fenómeno positivo para la humanidad. Vale, seguir insistiendo en que todavía nos han dicho cómo miden ustedes los efectos positivos o negativos. Simplemente dar una respuesta.
Por otro lado, han dicho que hay una parte buena. Yo les digo, mi compañero ya ha asegurado que es una moneda de doble cara. ¿Cómo se puede refutar esto? Kant, un filósofo conocido, decía que el bien se encuentra en el deber y que este deber nos obliga a que nadie en la sociedad quede excluido y que realmente se vele por el bien de todos. Por tanto, si puede comportar, no hace falta que sea, sino que literalmente haya posibilidad de riesgo para alguien de cualquier tipo, está atentando contra el efecto positivo en la humanidad. Por otro lado, me gustaría lanzar una pregunta al equipo rival. ¿La globalización nos garantiza la libertad total? ¿Sí o no? Espero que me la puedan responder en su siguiente intervención y que también puedan hablarme de cómo miden ustedes los efectos positivos o detrimentales o negativos de la globalización en la humanidad. Muchas gracias. Pues, para empezar, ahora sí, quiero hacer entrega al jurado de las evidencias relacionadas con el turismo y el crecimiento económico relacionado con la globalización. Y, por otro lado, ustedes han mencionado anteriormente que hay una serie de culturas que se aíslan sobre sí mismas intentando cerrarse y que estas corren el riesgo a causa de la expansión de la globalización y el extinguirse. No obstante, si os fijáis, son precisas medidas, sus precisos gobiernos y sistemas políticos los que les van a empujar a su propia desaparición, a la desaparición de estas culturas. Ahora bien, la globalización nos da muchas oportunidades de aprendizaje, como ha mostrado anteriormente mi compañera con este gráfico de la reducción del analfabetismo. Es decir, la globalización nos ofrece las oportunidades de crear una misma red de comunicación donde todas las culturas progresen, como he evidenciado anteriormente, con las oportunidades de crecimiento económico, etc. Gracias. Quiero insistir en que aún no han respondido cómo miden los efectos positivos o negativos de la globalización y tampoco nos han dicho si la globalización implica la libertad total. Por favor, les ruego que me respondan a estas preguntas antes de hacerles más. Después, ya hemos refutado su argumento económico con evidencias como el turismo de borrachera y guerras comerciales. Hemos citado 5 evidencias. Ustedes solo una. Les pido que escriben más para enseñarlas y citen las fuentes, por favor. Después, el argumento de expansión social política. Esto se niega diciendo que hay una invisibilidad del poder. Por otro lado, tenemos en los ejemplos que hemos enseñado con el caballo de Troya cultural. Por ejemplo, la cifra récord de suicidios que hay en Japón y la ejecución de homosexuales por el mero hecho de serlos en casos como Brunei o Libia. Después, para finalizar, me gustaría remarcar que la democracia no va ligada a la globalización, porque por ejemplo, en el comunismo soviético, como ustedes han dicho, la globalización empieza en los 60. ¿Acaso el bloque comunista de Cuba, de la Juez y el Castro, la Unión Soviética y otros países, acaso no era un global? Porque estaban todos con un sistema cultural enfocados a un único objetivo, todos juntos, para conseguir el objetivo de derrotar al capitalismo. Por lo tanto, estaban interconectados entre ellos los estados. Así que hay globalización sin que haya democracia, porque el comunismo soviético era la democracia. Pido por favor que me respondan si el comunismo soviético realmente es democracia. Muchas gracias. Pues en mi última intervención quiero responder a vuestra pregunta: ¿en qué nos basamos para decir que la globalización es positiva? Pues bien, para empezar, este gráfico del PIB por cápita, en el que se muestra un claro aumento desde hace varias décadas atrás. Precisamente es en estas décadas donde la globalización ha visto un mayor aumento. Casualidad. Por otro lado, he aquí más evidencias de, precisamente donde se muestran países que estaban anteriormente en una situación de pobreza, como ahora bien Etiopía, que han visto un incremento económico gracias a ellos. Por otro lado, me gustaría decir que son precisamente aquellos países más autoritarios los que rechazan más la entrada de otras culturas. Otra coincidencia, no lo creo. Y son precisamente aquellos países que ustedes han dicho que están en riesgo de desaparición y por ellos mismos se aíslan y no aceptan la globalización. Por otra parte, resaltar aquel argumento donde creo que mejor hemos salido parados, ya que ustedes, la mayor parte de sus evidencias, vienen de parte de instituciones que son globales, que son gracias a la política internacional. Por tanto, son gracias a la globalización. Gracias. Si una cultura se cierra a que la coja, a que la englobe otra como la globalización, dicen que está haciendo el progreso. Entonces deberíamos permitir que Hitler hubiera invadido Polonia porque no querían, porque querían imponer su cultura aria.
Resumiendo el debate, decir que ellos no han sabido contestar a ninguna de nuestras preguntas mientras nosotros buscábamos realmente entrar en debate. Y también hemos respondido a cada una de las que nos han formulado. A su argumento cultural y social hemos respondido con la homogenización y diversas evidencias que hemos presentado. Al económico le hemos dicho que el capitalismo no va ligado a la globalización, puede venir del comunismo como el comunismo soviético, por lo tanto no son la misma cosa. Y hemos puesto el ejemplo de las guerras comerciales o del turismo borrachera. Y por último, la expansión sociopolítica. Hay una investigación de poder. Lo hemos refutado con nuestro argumento del caballo de Troya y distintas evidencias por decir que la democracia no va ligada a la globalización porque puede ser comunista o otras cosas, como ahora las distintas evidencias que hemos presentado. Por tanto, finalizo esta intervención dando las gracias al equipo contrario por iniciar este debate y al público por su asistencia. Muchas gracias. Un chico alto, moreno, con los ojos achinados, pelo largo. Probablemente con este físico no hubiera dudado ni un segundo de la Alemania de Hitler. Pues eso es lo que le venimos a decir hoy, que el proceso globalizador es aquel que intenta homogeneizar a la sociedad. Queridísimo público, excelentísimo jurado y compañeros del equipo rival, primero de todo les quería agradecer el enriquecimiento que han dado a este debate. Y ahora voy a proceder a dar sus debilidades a sus argumentos. En su primer argumento, el proceso social y cultural, les hemos explicado que nuestro argumento de homogeneización era totalmente contradictorio con el suyo y evidentemente llevaba a la verdad. Porque las destrucciones de las pequeñas culturas, como ya hemos dicho en nuestras evidencias de Irak, nuestras evidencias de las tribus de África, son aquellas las que serán desaparecidas por culpa de la globalización. En su segundo argumento, el de la expansión política. Y es que la invisibilidad del poder es la que hace que esta expansión política sea posible. Cierto, pero al final, ¿vosotros sabéis quién es el presidente del Banco Mundial Europeo? ¿El Banco Central Europeo? ¿Acaso sabéis cuál es? No, porque es esa la invisibilidad del poder. Es esa la ventaja que tienen los gobiernos ahora para hacer políticas en contra de nosotros. Y en su tercer argumento, el beneficio económico ha quedado totalmente refutado con todas las evidencias presentadas en el jurado que ellos no han presentado. Como por ejemplo, el desempleo. Como por ejemplo, el turismo de borrachera. Y como por ejemplo, lo de Japón y lo de las drogas. Ahora sí, voy a pasar a definir nuestra sólida línea argumental, aquella que ha dado un debate bonito, aquella que solo lleva la verdad, aquella que es objetiva, aquella que se sostiene en evidencias. Por eso nos hemos basado en tres sólidos argumentos. El principio de subsidiariedad. Ese principio que dice que hay un alejamiento de las autoridades de los problemas y que constituye una violación descarada del principio de subsidiariedad. Hemos citado evidencias como el del derecho de la Unión Europea. El segundo, el caballo de Troya. Señores, el famoso caballo de Troya, que dice que la globalización, al igual que el caballo de Troya, parece que sea bonito, pero al final lleva guerreros dentro, lleva guerreros que nos hacen dañinos, a la humanidad. Y como tercer y último argumento, díscolos y rebeldes. Países que rechazan un nuevo orden mundial, países que van en contra del mundo y que no por eso sean malos, sino que están destinados a la marginación, están destinados a la desigualdad. Y eso es el efecto negativo que produce la globalización. Ahora me gustaría finalizar recordando claramente si queremos ser invadidos o queremos ser globalizados de una manera buena, no como lo estamos haciendo ahora. Muchas gracias. Yo nací por segunda vez el 11 de abril del 2009. Fueron muchos factores que hicieron posible que yo hoy estuviera aquí. Y uno de los factores más claves es la globalización. Por lo tanto, negarme eso. Buenos días, queridísimo jurado, público, equipo contrincante. Hoy en mi grupo venimos a decir que la globalización sí que es un fenómeno positivo para la humanidad. Para comenzar, voy a explicar vuestros tres argumentos, los cuales yo no les he encontrado una relación con el tema. En primer lugar, habéis hablado de la relación entre el pueblo y el gobierno. Por lo tanto, yo creo que la globalización ha aportado muchas mejoras y ha aumentado en la economía. Por lo tanto, si ha aumentado en la economía, ¿cómo es posible que no haya una relación entre ellos? Porque eso fomenta que haya un bien común.
y organizaciones como la ONU hacen la mejora de estas condiciones para que haya una mejor conexión entre ellos. En segundo lugar, habéis hablado del caballo de Troya, que yo creo que eso podría quedar perfectamente refutado, que no lleva a la destrucción, porque la caja de Pandora, como bien decía, la última es la esperanza. A lo mejor la globalización es la última esperanza para la humanidad. En tercer lugar, nos habéis hablado de la pérdida de cultura. Pues dejadme deciros que hay una gran relación entre Charles Darwin, quien dijo que aquellos que se adaptan mejor sobreviven. A lo mejor eso es lo que necesitamos, que nos adaptemos, que nos vengan culturas, que nos fomenten, nos enriquezcan. Por último, acabaré recordando nuestros tres argumentos. En primer lugar, las mejores sociales y culturales donde nos hemos basado, que las innovaciones tecnológicas nos han permitido que estemos conectados. El acceso al conocimiento que ha aumentado en la alfabetización y la facilidad de intercambio cultural que nos enriquece. En segundo lugar, la economía, que nos hemos basado en dos puntos súper importantes. El turismo, que nos ha beneficiado tanto a las economías avanzadas y las emergentes, como bien ha mostrado en un gráfico. También hemos hablado del libre comercio, que ha estimulado el comercio exterior y el movimiento de capital. Según el Fondo Monetario Internacional, comenta que si no hubiera ese libre comercio, los países empobrecidos serían 10 veces más pobres de lo que son. En tercer lugar, no el último, hemos hablado de la política, donde hemos comentado que la globalización ha permitido extender los derechos humanos y su aplicación. También hemos hablado que como acciones como la ONU hacen lo posible para llevar acciones globales para mejorar la situación. También hemos hablado de la extensión de los derechos, que gracias a ellos hay muchos países hoy en día que pueden ejercer una democracia justa. Por lo tanto, ¿cómo podemos estar dudando de que la globalización es un sinónimo de prosperidad? Por lo tanto, ¿cómo vais a negar eso, que nos está aportando tantas cosas buenas? Negármelo a mí, que yo estoy aquí hoy gracias a ella. Muchas gracias, Julia.